Perfecto, José Manuel. Ya está con nosotros nuestro querido profesor de filosofía en Ágora. Recuerden que él está dictando un curso ahora en Ágora de filosofía de 18 semanas. Y está con nosotros para dar la primera inaugural ponencia del foro DNG 2022. José Manuel, cuando quieras. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Es un honor para mí, como le decía, estar acá. Ya se nos hizo un poco tarde y para no tomar tiempo del siguiente expositor, que además es un expositor que se conecta también desde el extranjero, bueno, voy a empezar entonces con el tema. Yo les decía que el objetivo del foro de alguna forma es mostrar la importancia que tienen ciertos saberes, como las humanidades, como la filosofía, para la sociedad y sobre todo para la democracia. Y en realidad yo creo que estos saberes van más allá de la importancia que tienen para una sociedad o para una democracia, sino que son saberes que en el fondo le dan sentido a la vida, ¿no? En el fondo le dan sabor a la vida, le dan de alguna forma, nos hacen plenos. Entonces mi objetivo será mostrar a la manera de introducción, porque a simple vista, aunque estos saberes parecen inútiles, en el fondo son los más necesarios y en el fondo son los más valiosos que deberíamos de cultivar. También quisiera mostrar cómo ciertos valores propios de estos saberes, como la verdad, la belleza, el bien, son exigencias propias de nuestra naturaleza, es decir, en cierto sentido son alimentos que necesita y que exige nuestra alma. No solo de pan vive el hombre, sino también de la verdad, de la belleza y de la bondad. Muy bien, para desarrollar el tema voy a tomar como referencia el pensamiento de Nuccio Ordine, es un académico italiano, profesor de la Universidad de Calabria. Tiene un libro que se llama La utilidad de lo inútil y tiene otro que se llama Los clásicos para la vida. También voy a tomar como referencia una obra de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es profesora de Chicago, se dedica sobre todo a la filosofía política. Y bueno, ella tiene un libro que se llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de la humanidad? Finalmente voy a tomar algunas referencias de Emilio Comar, un filósofo esloveno que prácticamente residió toda su vida en Argentina y que me parece muy interesante para entender nuestro tiempo. Bien, eh, pensando un poco en la realidad, eh, culturalmente vivimos bajo la lógica de la utilidad, ¿no? Es una lógica en la cual se busca el rédito, se busca la utilidad sobre cualquier otro valor. Y en realidad es una visión, es una actitud que está ganando terreno en muchas áreas de la vida humana. Por ejemplo, es muy común que en la vida estudiantil y al elegir una carrera, sobre todo cuando uno no tiene claro qué quiere estudiar, al final el criterio de decisión de una carrera es en realidad la utilidad o es el beneficio que traerá esa carrera. Es decir, normalmente los estudiantes buscan carreras que tengan un buen rédito económico o que tengan una buena salida laboral. Muchas veces en nuestras familias se nos dice, bueno, estudia algo que te vaya a permitir vivir bien y me parece que es una sensación, un sentimiento que tiene algo de verdad, pero que también eh, en el fondo esconde una visión o un interés bien de tipo utilitarista. Muchas veces en las relaciones personales también actuamos bajo este criterio de la utilidad, ¿no? Esas relaciones donde uno va a la otra persona simplemente para sacar algo de ella, para obtener algo, esas relaciones donde se busca un cierto dominio sobre el otro, ¿no? Un deseo de posesión. Y bueno, claramente no podemos hablar de amor. Si yo busco a alguien simplemente por la utilidad que me va a traer, ahí no hay amor. Joseph Pieper distingue inclusive que este utilitarismo se puede observar en la lógica o en la vida de un creyente. Dice Pieper que muchas veces hay creyentes que buscan a Dios por la utilidad que Dios les puede traer. En el fondo buscan a Dios para que se haga su voluntad, ¿no? Esos creyentes, dice Piper, son superficiales, ¿no? Es un tipo de religiosidad superficial.
Porque la religiosidad profunda es de aquel creyente que busca a Dios por lo que Dios es, no por lo que le traiga de beneficio, no para utilizar a Dios como un medio, sino que contempla a Dios porque Dios es Dios, de alguna forma. Valga la pena ese juego de palabras. Esa lógica de la utilidad inclusive está en nuestra propia vida. Hay una reflexión muy interesante de Byung-Chul Han, este filósofo coreano, que dice que el hombre contemporáneo se autoexplota a sí mismo creyendo que se realiza. Es decir, nosotros mismos nos utilizamos, nosotros mismos nos explotamos y en esa explotación creemos realizarnos cuando en el fondo, según el autor, lo que más se ve es que están creciendo enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y cosas por el estilo. Bueno, esta lógica de la utilidad se ve también en la educación, en las políticas educativas. En la educación se ha hecho esclava de alguna forma del rédito económico, ¿no? Cada vez más se ven en las universidades palabras como créditos, producto, producir, y eso nos habla que de alguna forma un área como la economía tiene mucha inferencia en la educación. Los estudiantes muchas veces dicen, necesito tantos créditos para poder terminar mi carrera. Es decir, en el fondo, no me interesa tanto lo que voy a estudiar o lo que voy a aprender, sino que lo que me interesa es poder justamente cumplir con mis créditos para poder terminar mi carrera. Además, muchas veces las empresas son manejadas, perdón, las universidades son manejadas como empresas. Y bajo esta lógica, no importa tanto la calidad de la formación de los alumnos. No importa tanto si los alumnos tienen capacidad para pensar correctamente, si son verdaderamente libres, si saben argumentar, sino que lo que importa es la cantidad, ¿no? Las universidades se rigen bajo esta lógica, la cantidad de alumnos que ingresan, la cantidad de alumnos que egresan, la cantidad de dinero que percibe esta universidad, el porcentaje de empleabilidad que tiene los egresados de la universidad. Entonces, bajo estas condiciones, se comprende, por ejemplo, por qué la filosofía, las humanidades, en general todos esos saberes que se consideran inútiles, han perdido importancia, no son tomados en cuenta en los planes educativos, no son tomados en cuenta en las mallas curriculares. Un ejemplo concreto es que hace un par de años en España, por ejemplo, la filosofía dejó de ser obligatoria en los bachilleratos. En Latinoamérica, por ejemplo, los programas de nivel medio y superior no contemplan una base de humanidades en general y tampoco de filosofía. Y cuando se contemplan este tipo de saberes, son bajo esa misma lógica de la utilidad. No sé, materias como ética de los negocios o filosofía e inteligencia artificial. Entonces, esto nos muestra cómo las mismas humanidades tienen que entrar dentro de esta lógica de lo útil, de lo que tiene un cierto beneficio o un rédito económico. De alguna forma, muchas universidades tienen como finalidad producir una especie de pollos industriales. Eso ya lo veía Nietzsche hace casi 200 años, ¿no? Las universidades tienen que engordar a los estudiantes de técnicas, de instrucción, de conocimientos, hasta que estén listos para salir y formar parte del mercado laboral. A mi modo de ver, la función de la universidad debería ser no solo preparar profesionales técnicamente capacitados, sino formar ciudadanos que sean libres, que tengan pensamiento crítico, que estén capacitados para decidir en una democracia, por ejemplo. Entonces, bajo estas condiciones, la idea del tema, la idea que me propongo es que mostraré que la filosofía y las humanidades son fundamentales y son más necesarias que cualquier saber práctico. Primero, porque gracias a ellas una persona puede realizarse plenamente, es decir, adquirir una formación sólida, una formación profunda y por lo tanto acercarse más a aquellas exigencias propias de su naturaleza, es decir, como tenemos un deseo profundo de verdad, de belleza, de bondad, justamente son estas materias, son estos saberes
los que nos pueden acercar a estos trascendentales que buscamos. Y segundo, intentaré mostrar por qué son fundamentales para el desarrollo integral también de una sociedad, para el bien común y para la democracia. Hay una reflexión que hace Nuccio Ordine a partir de este interés que tienen muchos estudiantes en buscar carreras que les dejen un rédito económico. Nuccio Ordine dice que si en nuestra sociedad hay un nivel de corrupción muy alto, si vemos, por ejemplo, en Latinoamérica estamos plagados de corrupción, no solamente en el gobierno, también en las instituciones, también en las empresas. Si eso pasa, dice Nuccio Ordine, es porque en el fondo los estudiantes que buscan una carrera y que se gradúan, lo hacen justamente bajo esta lógica, es decir, quieren ganar mucho dinero, quieren una carrera que les permita tener muchos réditos económicos. Entonces, bajo esta lógica, si en algún momento va a haber alguien que los quiera corromper, si alguien les va a ofrecer una cantidad de dinero para que hagan algo o dejen de hacer algo, es muy factible que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque si eso fue lo que buscaron desde que buscaban una carrera, no se ve cómo puedan negarse cuando se les proponga una coima o cuando se les proponga un acto de corrupción. En cambio, dice también el autor, no es tan sencillo corromper a alguien cuando tiene una formación integral, cuando tiene una cultura de base general, cuando además se apasiona por lo que hace. Esta persona en el fondo ha encontrado cosas valiosas que le generan un cierto gozo, un gozo interior. Podríamos decir que tiene una vida interior y que con toda esa riqueza cultural es mucho más difícil que caiga, por ejemplo, en actos de corrupción. Se vuelve acá entonces necesario que yo haga una distinción entre lo que significa usar algo y lo que significa gozar de algo o gozarse con algo. Bueno, creo que es muy fácil contestar a la pregunta, ¿para qué sirve, por ejemplo, un reloj? ¿Para qué sirve un auto? ¿O para qué sirven carreras como la medicina, la economía, las ingenierías en general? De alguna forma, estos objetos y estas carreras tienen una finalidad práctica, ¿no? No sé, la medicina sirve para poder curar enfermedades, para poder sanar enfermos. La ingeniería civil sirve para hacer construcciones y qué sé yo. El reloj, bueno, sirve para darnos la hora y cosas por el estilo. Un auto sirve para transportarnos. Está claro que hay cosas que son puramente útiles. Pero en cambio, si uno se preguntara, bueno, ¿y para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué sirve el arte o la filosofía? Y si uno trata de encontrar una respuesta, uno dirá, bueno, en realidad no sirven propiamente para algo práctico y tampoco son medios para lograr otras cosas, sino que son aquellas cosas que en el fondo podemos gozar. Es decir, son estas cosas donde encontramos aquellos trascendentales de los que yo les hablaba. Encontramos belleza, encontramos verdad, encontramos bondad. Entonces, ¿qué es propiamente gozar de algo? Bueno, gozar de algo, gozar de una cosa, es descansar en ella, es afirmar esa cosa por sí misma, es alegrarnos con ese ser. De alguna forma, la acción de gozar se puede entender en el enamorado, por ejemplo. El enamorado que contempla a su amada, la ve y de alguna forma intuye que la existencia es buena y de alguna forma intuye que la existencia, además de su enamorada, es muy bueno que exista. Entonces, el enamorado no busca a la enamorada para usarla, para utilizarla, sino que simplemente se goza con su presencia, se goza al contemplarla. En cambio, usar algo es utilizarlo, es tomarlo como un medio para alcanzar otra cosa. Está claro que usamos un auto para movilizarnos, como ya les había dicho. Usamos un teléfono para hacer una llamada. Usamos los conocimientos de medicina para curar a alguien. Nadie tiene un auto, por ejemplo, guardado en su estacionamiento, simplemente para contemplarlo. Bueno, hay a veces coleccionistas que coleccionan autos antiguos y que prácticamente ya no los sacan y que de alguna forma les tienen una cierta, guardan una cierta contemplación, pero bueno, en general, cuando un auto ya no sirve, pierde su valor.
Cuando un auto ya no sirve, lo tenemos que reparar. ¿Por qué? Porque, bueno, son cosas útiles que nos sirven para lograr otra cosa. Pero en definitiva, la importancia de las cosas, la importancia de ciertos momentos de nuestra vida, no está tanto en las cosas que usamos, sino que la primacía, la importancia está en las cosas de las que podemos gozar. De hecho, por ejemplo, usamos un auto para que nos lleve a la casa de un amigo para poder gozar de ese momento, no sé, disfrutar una buena cerveza, tomar un buen vino, compartir una comida con gente que queremos, que amamos. Ese es un momento de gozo, en ese momento descansamos, en ese momento estamos liberados del mundo del trabajo, ¿no? Se nos olvidan las actividades porque queremos disfrutar justamente la presencia del amigo. Entonces, en definitiva, aquellas cosas de las que gozamos le dan sentido a las cosas que utilizamos como medios. Dicho de otra forma, en definitiva, trabajamos para poder gozar y disfrutar de la vida. De hecho, los momentos culmen, los momentos importantes, no son momentos de utilidad, no son momentos de trabajo, de acción, son momentos de descanso, son momentos de tranquilidad, de contemplación. Entonces, de alguna forma, eso es la amistad. La amistad, por ejemplo, como fenómeno humano, es una de las cosas más bellas que pueden existir. Cicerón decía que, más allá de la sabiduría, la amistad es la cosa más preciosa que nos pudieron dejar los dioses, ¿no? Cicerón dice qué cosa más maravillosa que poder vivir los momentos alegres con un amigo, o qué cosa más maravillosa que un amigo cuando estés triste te pueda consolar. Y justamente, otra vez, es ese momento en el que disfrutamos del amigo, donde no buscamos un rédito económico, no buscamos algo útil, más bien a veces gastamos dinero para poder disfrutar de ese momento. Que la amistad y las relaciones interpersonales cada vez van perdiendo importancia. Dice, en el Principito, el zorro le dice justamente al Principito, que los hombres ya no se detienen, los hombres ya no tienen tiempo porque siempre están ocupados. Entonces, como siempre están ocupados, ya no crean lazos, ya no crean amistad. El hombre contemporáneo, en el fondo, no tiene la capacidad de contemplar y por lo tanto se le escapan las cosas esenciales. Bien, entonces, otra vez, son las cosas de las que gozamos las que le dan de alguna forma sentido a nuestra vida. La amistad, la fiesta, los momentos, podríamos decir, sagrados, ¿no? En un fenómeno religioso, el momento sagrado de alguna forma detiene el tiempo y hace de ese momento algo especial, algo único, algo que no es útil, que no es práctico, sino que nos habla de un momento donde lo sagrado de alguna forma hace que el tiempo se detenga. Pero así como dije al inicio, generalmente vamos a conocer algo simplemente de forma utilitaria, a ver qué beneficio o qué utilidad le podremos sacar a esto o aquello. Por ejemplo, estudiamos algo para pasar una prueba, no estudiamos muchas veces por querer saber un contenido concreto o un saber concreto, sino que estudiamos para pasar una prueba o para ejercer una profesión. Pero hay ciertos tipos de conocimiento a los cuales vamos por la satisfacción y el gozo que nos produce conocerlos. Es decir, no vamos para que nos traigan algo práctico. Y estos conocimientos que nos hacen gozar, que nos hacen disfrutar de ese saber en sí, son justamente la filosofía y son las humanidades. Las humanidades son verdaderamente libres porque no están sujetas a una necesidad práctica. Por ejemplo, uno goza de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Uno goza de leer, por ejemplo, El Principito, que es una obra muy sencilla y muy profunda. Uno goza cuando tiene un buen libro. Uno goza al contemplar la realidad a partir, por ejemplo, de una idea filosófica o de una intuición. Cuando uno entiende una intuición filosófica y esa intuición te hace entender la realidad, uno encuentra mucho placer en eso. Uno goza, por ejemplo, de la Novena Sinfonía de Beethoven. Uno goza de una pieza musical que tiene algo de belleza. Uno goza, por ejemplo, de una buena poesía. En particular, siempre me he detenido en la poesía de Octavio Paz y claro, cuando disfruto esa poesía, es como que el tiempo se detiene, el tiempo no pasa.
uno goza, por ejemplo, de Van Gogh. Entonces, otra vez, son los saberes más libres porque no están sujetos a ninguna cosa práctica. Otra vez, la filosofía, el arte, la historia, la literatura, inclusive la ciencia misma, no deberían de estar sujetos al servicio del poder, de la utilidad y del provecho material. Si están sujetos a eso, de alguna forma pierden su sentido. Fíjense qué curioso que la palabra escolé, que es la raíz de la palabra escuela, significa ocio y contemplación. Es decir, el que iba a la escuela, en el fondo, era el que tenía el tiempo libre para entender y para tratar de comprender aquellas preguntas que no estaban sujetas a la práctica. Es decir, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el amor? Entonces, bueno, en el fondo esa es la misma palabra con la cual hoy entendemos una escuela, pero muchas veces las escuelas y las universidades de nuestro tiempo no están sujetas, o más bien están sujetas a una ideología y por lo tanto no son libres. Emilio Comar dice que hay una relación muy directa entre una actitud utilitarista, entre la superficialidad y entre el aburrimiento. Abro cita. ¿Qué es aquello que hace que las cosas nos resulten insípidas, sin sabor? Es una visión superficial. Y esa visión superficial es inevitable cuando nuestro interés es meramente pragmático o práctico. Cuando las cosas no interesan en cuanto, cuando las cosas solo nos interesan en cuanto nos sirven. Porque entonces nos interesan solo como medios y no como fines. Entonces, dice Comar, cuando nos volvemos utilitaristas, cuando todo lo vemos como servil, en el fondo nos vamos volviendo superficiales, porque alguien que estudia algo solamente para aprobar un examen o solamente para una cuestión práctica, en el fondo no entiende la realidad, es decir, en el fondo no ha profundizado en algo. Y aquel que no ha profundizado, justamente, es lo que conocemos como una actitud superficial. Y en el fondo también, si alguien se vuelve o alguien es utilitarista, va a estar de alguna forma condenado a que la vida no le encuentre mucho sabor, ¿no? Porque de alguna forma, si todo para él es utilidad, si todo para él es práctico, y si nunca ha profundizado y nunca ha entendido la riqueza de las cosas, en el fondo no va a entender la riqueza que tiene, no sé, alguna realidad particular como es el arte, como es la misma relación interpersonal y la amistad. A mí me resulta curioso viviendo en los Estados Unidos y luego de vivir, por ejemplo, en Argentina, en Perú y en México, cómo esta cultura norteamericana está marcada por la practicidad. Uno se encuentra gente muy, muy eficiente en lo que hace. Gente que en realidad es rapidísima, es muy eficiente, que no para en todo el día, pero que por lo mismo no se detienen y no son capaces de contemplar las cosas importantes, es decir, detenerse, escuchar, darle importancia a una amistad, darle importancia a la familia, darle importancia a esos momentos y a esos asuntos que son esenciales. Entonces, asuntos como la filosofía, como la literatura, como la amistad misma requieren tiempo, requieren una especie de atención profunda. Byung-Chul Han dice claramente, abro cita, que los logros culturales de la humanidad, a los que pertenece la filosofía, se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible la atención profunda. Han va a criticar mucho esa actitud que ahora se premia, normalmente se premia en las universidades o en los colegios, del multitasking, es decir, estar en muchos lugares a la vez, estar en muchas pantallas. Dice Han que eso no es un avance, es un retroceso, porque en definitiva las cosas esenciales, las cosas importantes reclaman atención, reclaman exclusividad y reclaman tiempo. Pero también las humanidades son fundamentales para el desarrollo integral de una sociedad, no solamente para el desarrollo personal. Martha Nussbaum explica muy bien por qué las humanidades, aunque no representan un beneficio económico directo,
son fundamentales para el desarrollo social y para formar plenamente a un ciudadano. Eh, por ejemplo, en un caso bueno, tengo mucho conocimiento, en México hay una gran presencia del narcotráfico y los narcos suelen reclutar normalmente a los adolescentes de 14, 15 años, que normalmente ni estudian ni trabajan, y normalmente vienen de familias muy pobres. Los adolescentes de alguna forma idealizan la vida del narco en canciones, en mitos populares, ¿no? Que han hecho de ciertos narcos ciertas figuras emblemáticas. Entonces, muchos adolescentes ven esta vida como una forma de una realización, van a ganar mucho dinero, van a tener lujos, van a tener autos, van a tener poder, y al no tener una formación y al no tener tampoco un sentido profundo en su vida, al no tener ciertos valores que le den sentido, terminan cayendo en el crimen organizado. Abro una cita, dice Emilio Comar en este sentido: nosotros no tenemos belleza suficiente durante el día, dice Santo Tomás, si uno no tiene gozo o placer suficiente durante el día, placer lícito, va a buscar placeres ilícitos. Esa visión empobrecedora, pragmaticista, sensual, utilitaria, va a ser la creadora del desorden. Entonces es necesario la droga o los placeres ilícitos porque la vida es tremendamente aburrida. En el fondo, lo que yo quiero comentarles es que para derrotar o para vencer fenómenos como el narcotráfico, uno necesita presentar valores que sean superiores. Uno necesita mostrarle a un joven o a un adolescente que solo se puede derrotar al narcotraficante o al narco, haciendo comprender que vendiendo droga se está destruyendo a los otros, estás matando a tus semejantes. Y además proponiendo una educación que haga ver a los adolescentes la riqueza que tiene la realidad, la riqueza que tiene el arte, la riqueza que tiene la literatura o la filosofía. Entonces, en este sentido, la educación cívica creo que no se hace tanto dando instrucción, dando clases sobre los valores, sobre la responsabilidad y cosas por el estilo, sino que la educación cívica, tendría que hacerse leyendo filosofía, leyendo buena literatura, por ejemplo, escuchando buena música, valorando la poesía. Hay un caso que es muy significativo. En Colombia, muchos ya saben, ¿no? En los años 90, muchas ciudades colombianas estaban tomadas por el narcotráfico. En concreto, Medellín. Medellín prácticamente era un estado narco. Y una vez contaba uno de los que fue encargado de hacer una especie de campaña, programa, que lo que se empezó a hacer en Colombia, en los pueblecitos, es que se empezó a llevar libros a esas plazas tomadas por el narcotráfico. Entonces empezaron a crear ciertas bibliotecas rurales en lugares muy alejados de ciudades importantes, y poco a poco se empezó a sustituir las armas por cultura, por educación. Entonces, y fue una de las causas de que Medellín pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a gozar ahora de un desarrollo y un bienestar digno de ser ejemplo para muchas otras ciudades latinoamericanas. La misma Marta Nussbaum explica que en la India una de las razones por las cuales ha crecido económicamente, ha crecido y se ha desarrollado integralmente la India, bueno, sobre todo algunos estados, es porque justamente se invirtió mucho en salud y en educación. Hay un caso particular. Kerala era uno de los estados más pobres de la India. Y bueno, además lo explica muy bien Marta Nussbaum, y Amartya Sen tiene toda una explicación mucho más profunda. Entonces, en Kerala se empezó a invertir mucho en salud y en educación. Y se siguió un modelo educativo, sobre todo en las universidades, que era una propuesta pedagógica de Tagore. Tagore es un pedagogo de la India muy, muy reconocido, y ese modelo le daba mucha importancia a la filosofía, sobre todo a cuestionar, a formar el pensamiento crítico, y además le daba importancia a las humanidades, en concreto al arte. Entonces, explica cómo
Kerala, de ser un estado muy pobre, se fue desarrollando poco a poco y actualmente Kerala es uno de los estados que tiene mayor bienestar en la India. Muy bien, bueno, voy a hacer simplemente unas consideraciones finales. Ya tenemos a nuestro siguiente expositor. Les vuelvo a pedir una disculpa por los problemas técnicos que nos llevaron un atraso de media hora. La primera consideración sería que la educación actual tiende mucho a la exterioridad. Necesitamos profundizar, necesitamos ser profundos. Y esa profundidad se logra solamente con las humanidades. La segunda consideración es que la visión utilitarista, ver todo de forma útil, en el fondo lo que hace es que achica nuestra visión, nos hace miopes, nos hace mediocres para entender la realidad en su conjunto. Entonces, hace falta sacarse esa ceguera del utilitarismo para profundizar y sobre todo para dedicarle tiempo a las humanidades. Y tercero, es que el ideal de toda educación creo que debería ser la sabiduría, ¿no? Voy a abrir una cita muy cortita de Emilio Comar. Dice, la sabiduría es la meta de los estudios filosóficos y teológicos. Yo diría que es la meta de la formación humana en general. Sigue la cita, es la virtud que permite no quedarse en los detalles, en una relación fragmentaria, utilitaria con el conocimiento, sino que es la capacidad de comprender lo global y de tener una visión de conjunto, de interpretar lo particular dentro de un contexto amplio. En el fondo, el sabio es el que permite mirar la realidad en su verdadero valor y con su verdadero sentido. En el fondo, el sabio es el que puede discernir el bien del mal o la verdad de la mentira. Entonces creo que ese debería ser el fin de los estudios en general, pero sobre todo de las humanidades. Cierro con una cita que es bellísima, es de García Lorca, este gran poeta español. La cita es mucho más larga, es en la inauguración de una biblioteca en su pueblito natal, y García Lorca dice lo siguiente, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha lástima de un hombre que quiere saber y no puede, porque un hombre hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sembradíos. Las humanidades en el fondo, cierro cita, las humanidades en el fondo sirven para algo mucho más valioso que el mero rédito económico. Sirven para formar y darle sentido a la vida, para construir un mundo en el que valga la pena vivir. No hay otro camino humanamente posible para hacer más humana la humanidad que cultivar estos saberes inútiles. Muchas gracias y bueno, les pido disculpas por el retraso y el problema técnico. Gracias, José Manuel, por tu increíble ponencia. Realmente ha sido un honor tenerte aquí con todos nosotros y esperamos contar contigo para una próxima edición del foro. Saludos desde Estados Unidos. Muchas gracias y es un honor poder ver al doctor Gaucho acá y le pido disculpas porque tuvimos un retraso de casi media hora y yo tuve que correr con lo que tenía que decir. Y nada, ya le agradezco ahora, no en persona, pero digo, no en presencia, pero sí en persona, su participación y su disposición. Muchísimas gracias. Algo falla.
qué? Libertad, verdad, bien, belleza. La crisis de lo esencial. Desafíos para una nueva generación. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades?